La verdadera historia de los 15 años de Rubí. La mayoría de las niñas, cuando van a cumplir 15 años, quieren que se celebre en grande, con una increíble fiesta, grupo musical y un gran banquete, y que si se puede, se publique en alguna revista, periódico o, por qué no, en la televisión, ya que quieren ser el centro de atención por lo menos el gran día de su fiesta. A Rubí Ibarra esto fue lo que le pasó. Se popularizó tanto su fiesta que muchas personas del espectáculo y de varias partes de México iban a ir a su fiesta de 15 años. Quédate conmigo y te contaré la verdadera historia de los 15 años de Rubí. Los 15 años de Rubí Ibarra pasaron de ser locales a algo viral en México, y todo comenzó con esta invitación. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García, en la comunidad La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral y el grupo Innegable. En la comida estará tocando Relevo X y habrá una chiva de 10,000 pesos el primer lugar. La misa es a la 1:30 de la tarde en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados. En la villa de Guadalupe de San Luis Potosí, el señor Crescencio pensó que solo asistirían 211 habitantes que viven en la comunidad La Joya. Nunca pensó que se haría tan popular su invitación que causó furor en YouTube, pues alcanzó 5.8 millones de visitas en tan solo pocos días, y que 1.3 millones de personas de distintas partes de México confirmarían su asistencia a la fiesta de Rubí Ibarra. Sin embargo, con la popularidad en las redes sociales de la gran fiesta de los 15 años de Rubí, 4 marcas aprovecharon esta oportunidad para promocionarse. La primera es Algarabía, que es una marca mexicana, la cual promocionó su número especial acompañado de un mensaje para que fueran a los 15 años de Rubí. Esta revista se vende en cafeterías y puestos de periódicos. La segunda marca es Mundo Joven. Dijo que si su página de Facebook llegara a 1 millón de likes, le regalarían a Rubí un viaje increíble. La tercera marca fue Prudence, que es una marca de condones donde mandó a hacer regalos para la fiesta de Rubí, con el objetivo de que más jóvenes se cuidaran para no salir embarazadas, ya que según la marca, su producto es más resistente que otros. Interjet es la cuarta marca, que es una aerolínea mexicana, la cual ofreció un descuento del 30% en los vuelos a San Luis Potosí y un regalo sorpresa al regreso de su viaje. ¿Y cuánto costaron los 15 años de Rubí? Se calcula que el costo total de la fiesta de Rubí fue de más de 6 millones de pesos mexicanos. ¿Y por qué fueron tan costosos los 15 años de Rubí? Porque se contrataron a 4 bandas: Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el grupo Innegable y Relevo X. Cada banda cobra de 80,000 a 180,000 pesos, y por la contratación de todos fueron 400,000 pesos. Además, su vestido costó 20,000 pesos, la misa 3,000 pesos, el pastel, que se contempló solo para 1,000 invitados, costaría 19,000 pesos, pero como fueron 10,000 invitados, pues el precio se elevó. A esto se le agregarían los accesorios, los zapatos, el maquillaje y la limusina en la que iría Rubí. Esto costó 10,000 pesos, más un equipo de fotógrafos, video y recuerdos que costó 30,000 pesos, y por las luces, el sonido y las pantallas otros 30,000 pesos. Como no se contempló la llegada de muchas personas, se contrató un lugar más grande, se preparó más comida, y todo esto elevó el precio de los 15 años de Rubí. Sin embargo, eso no es todo. ¿Te has preguntado qué fue lo que le regalaron a Rubí Ibarra en sus 15 años? Entre sus regalos destacan 9 cosas extravagantes y costosas, como 1.
una casa amueblada del director de la empresa Nueva Casa, el cual entregó las llaves de una vivienda nueva en San Luis Potosí, en la natal La Joya. 2. A Rubí le regalaron 2 carros, un Jeep último modelo de parte del hijo del Chapo Guzmán y un Smart Chevrolet de parte del alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Lallín, el cual afirma que lo compró con su dinero y no con el dinero del erario, lo que nos hace preguntarnos, ¿sacó sus ahorros para realizar este obsequio o sacrificó su sueldo para realizarlo? ¿O lo está pagando a plazos? 3. También le regalaron unas vacaciones todo pagado con su familia a Valle de Bravo de parte del gobernador de México, Erubiel Ávila, lo que nos hace preguntarnos, ¿fue de su sueldo o del erario? 4. Uno de sus vestidos que usó en la fiesta se lo regalaron Galilea Montijo y Andrea Legarreta, ambas conductoras de Televisa. 5. Una beca de estudios del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Gelo, la cual consiste en que termine la preparatoria y toda la universidad, lo que nos hace preguntarnos, ¿será toda la universidad en cualquiera que ella elija al 100%? 6. Un guardarropa que consiste en varias prendas nuevas de parte de la marca Avon. 7. Libros y una computadora de parte del gobernador Juan Manuel Carrera López y de su esposa Lorena Valle. 8. Una guitarra de la empresa Fender, la cual la personalizó con el nombre de Rubí. Y 9. $1,000,000 por parte del hijo del Chapo Guzmán. Aunque la fiesta de Rubí Ibarra García tuvo un muerto, eso no detuvo a que siguieran disfrutando del evento. La familia de Rubí dice estar harta de los medios de comunicación, pero Crescencio Ibarra, padre de Rubí, es visto como alternativa para la alcaldía de Villa de Guadalupe del partido político Acción Nacional, pero el lado político no es algo nuevo en esta familia, ya que la hermana de Rubí, que tiene 20 años, es regidora de la localidad y su tío, Pedro Ibarra, es postulario para la municipalidad de Charcas. Un regidor y un presidente municipal tienen el mismo sueldo, ganan 50,000 pesos mensuales. ¿Te imaginas ganar ese dinero haciendo muy poco? Con esto nos hace realizar una pregunta. ¿Esto pasará con cualquier persona que publique una invitación en Facebook, YouTube o cualquier otra red social? ¿Le sucederá lo mismo que Rubí? ¿La patrocinarán diferentes marcas? ¿Saldrán en varios medios de comunicación? ¿Recibirán distintos regalos? La respuesta es que no, lo que nos hace indagar que esta fiesta no fue casualidad ni suerte que se viralizara, pues fue impulsada por el estado de San Luis Potosí, por los medios de comunicación y por muchas personas de gran influencia, para que todo México se distrajera con este evento. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque el estado de San Luis Potosí se quedó sin gasolina. El desabasto de combustible ha alcanzado niveles alarmantes y en algunos municipios del estado ya no hay gasolina. El estado vive un ambiente de violencia, inseguridad y manifestaciones a falta del combustible, por lo que el estado de San Luis Potosí se le ocurrió lanzar una distracción en donde iba a ser ayudado por los medios de comunicación, las redes sociales, para que se hiciera popular, y exactamente en el mes de diciembre, donde millones de personas, tanto en San Luis Potosí como en todo México, están ocupadas preparando la cena para Navidad, regalos y preparándose para convivir con su familia y olvidarse de todos los problemas sociales, por lo que fue un momento exacto para una distracción en donde lo que se pretendía era calmar al pueblo y con esto que se olvidara el desabasto de la gasolina. Esto era solo la punta de un iceberg, ya que lo que se venía a partir del 2017 era algo inevitable en toda la República.
el aumento de la gasolina, llamada el gasolinazo, donde el año 2017 inicia como un año lleno de preocupaciones, aumento en todos los productos y servicios, además lleno de conflictos sociales por todos lados. Déjame tus comentarios. ¿Tú qué opinas de los 15 años de Rubí? Dale like al video, suscríbete al canal, que tengas un excelente día y gracias por visitarme.